Saludos, doctor. Mi grupo está conformado por Noelia Crespo, Gisela Estrada, Lucas Fares, Salomé Flores y mi persona, María Pastrini. Le vamos a presentar la anatomía de la pierna y del pie. Tenemos la articulación tibio-peronea, que es de tipo sinovial plano, que se encuentra conformado por el ligamento anterior de la cabeza del peroné y por el ligamento posterior de la cabeza del peroné. Distalmente tenemos la sindesmosis tibio-peronea, que es la articulación distal, se encuentra formada por el ligamento tibio-peroneo anterior, por la parte de la membrana interósea, y en la parte posterior el ligamento tibio-peroneo posterior. El músculo tibial anterior, que se origina del cóndilo lateral de la tibia, la porción medial de la membrana interósea y la fascia profunda de la pierna, y se inserta en el hueso cuneiforme medial y la base del primer metatarsiano. La función de flexión dorsal del pie y la supinación del mismo. El músculo extensor largo del dedo gordo se origina de la cara medial del peroné y la membrana interósea de la pierna. Se va a insertar en la falange distal del dedo gordo la función de la flexión dorsal del pie, de la flexión del dedo gordo y la inversión del extensor largo de los dedos. Se origina del cóndilo lateral de la tibia, la porción lateral de la membrana interósea, el borde anterior del peroné y de insertar en las falanges distales del segundo al quinto dedo del pie. Se encuentra función de la flexión dorsal del pie, la pronación del pie y la extensión de los dedos. El tercer peroneo se origina del borde anterior del peroné, se va a insertar en el quinto metatarsiano, va a cumplir con la flexión dorsal del pie, músculo peroneo largo. Este se origina de la cabeza, la cara lateral y el borde anterior del peroné y se va a insertar en el hueso cuneiforme medial y la tuberosidad del primer metatarsiano. Variación de la pronación del pie y la flexión plantar. Músculo peroneo corto. Este se origina de la cara lateral y del borde anterior del peroné y del tabique intermuscular. Se va a insertar en la tuberosidad del quinto metatarsiano. Va a cumplir igualmente con la flexión del pie y la pronación. El tronquio tiene una cabeza lateral y una medial. La cabeza lateral se origina encima del cóndilo femoral lateral y la cabeza medial encima del cóndilo femoral medial y por debajo del tubérculo aductor mayor. Ambos se van a insertar en la tuberosidad del calcáneo con la función de la flexión plantar del pie y la flexión de la pierna sobre el muslo. El músculo sóleo se origina de la cabeza y el cuello del peroné, el labio inferior de la línea del sóleo de la tibia y se encuentra por debajo de la extensión del músculo popliteo. Se va a insertar en la tuberosidad del calcáneo función de la flexión plantar del pie y el músculo plantar se origina por encima del cóndilo femoral lateral, la cápsula de la rodilla y él se va a insertar en la tuberosidad calcánea función de la flexión plantar del pie. Bueno, en los músculos en el compartimento posterior profundo de la pierna tenemos al músculo popliteo. Este se va a originar en el epicóndilo femoral lateral y se va a insertar en la cara posterior de la tibia. Va a estar inervado por el nervio popliteo, rama del nervio tibial. Este va a cumplir con una función de flexión y rotación medial de la pierna sobre el muslo tibial posterior. Este se va a originar en la cara posterior de la tibia, en los 2/3 superiores de la membrana interósea y cara medial del peroné. Se va a insertar en la tuberosidad navicular, tres huesos cuneiformes y base del segundo y tercero y cuarto metatarsiano. Va a estar inervado por ramos del nervio tibial. Su función va a ser flexión y supinación plantar. Flexor largo de los dedos. Este se va a originar en el tercio medial de la cara posterior de la tibia, debajo de la línea del sóleo, y se va a insertar en la base de los falanges distales del segundo al quinto dedo. Va a estar inervado por el nervio tibial. Su función va a ser flexión plantar, supinación y flexión plantar de los 4 dedos del pie. Seguimos con el flexor largo del dedo gordo. Se origina en los 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné y de la membrana interósea y tabique fibroso que separa el músculo del compartimento lateral. Se inserta en el falange distal del dedo gordo y se inerva por el nervio tibial. Este va a tener una función de flexor del dedo gordo. Siguiendo con las vías de conducción tenemos a la arteria tibial anterior que se origina en el arco tendinoso del sóleo, en la región posterior de la pierna. Este va acompañado por el nervio peroné profundo y va a terminar en la rama dorsal del pie. La arteria tibial posterior se origina bajo el arco del tendinoso del sóleo y da unas ramas terminales que son las arterias tibiales anteriores y posteriores. La arteria peronea nace en la arteria tibial posterior. En cuanto a los nodos linfáticos, tenemos a los nodos linfáticos tibiales anteriores y a los nodos linfáticos popliteos profundos. El nervio tibial y el nervio peroneo común. Este se va a dividir en los nervios peroneo superficial y profundo. Articulaciones del pie. Articulación talocrural. Esta articulación está reforzada por los ligamentos colateral medial y el ligamento colateral lateral. La otra articulación es una subtalar que está reforzada por el ligamento astrálago calcáneo lateral, medio y posterior. Una articulación transversa del tarso está compuesta por dos otras articulaciones, la articulación talocalcáneo navicular y la articulación calcáneo cuboidea.
Entre las articulaciones más importantes destacamos las tarsometacarpianas, las metatarsofalángicas y las interfalángicas. Las articulaciones tarsometacarpianas están reforzadas por ligamentos tarsometatarsianos dorsales y plantares y sobre todo por ligamentos cúneo-metatarsianos interóseos. Las articulaciones metatarsofalángicas están reforzadas por ligamentos colaterales, por ligamentos también plantares y sobre todo por el ligamento metatarsiano transverso profundo. Las últimas articulaciones que nombraré son las interfalángicas reforzadas por ligamentos colaterales y también por ligamentos plantares. Músculos del pie en su región dorsal. El músculo extensor corto de los dedos se inserta en la aponeurosis dorsal del segundo al cuarto dedo y se une al tendón del músculo extensor largo y su función consiste en la extensión dorsal del segundo al cuarto dedo sobre el metatarso. Músculo extensor corto del dedo gordo. Este músculo se inserta en la base de la falange proximal del primer dedo y su función consiste en la extensión del dedo gordo sobre el metatarso. Los músculos de la región plantar se van a insertar en estructuras óseas ubicadas en esta región. Van a dividirse en tres grupos. Un grupo medial, que corresponde a los músculos del dedo gordo, un grupo mediano, que contiene a los músculos del segundo al cuarto dedo, y un grupo lateral en donde encontramos a los músculos del quinto dedo. En el grupo medial vamos a encontrar al aductor del dedo gordo, al flexor corto del dedo gordo y al aductor del dedo gordo. En el grupo mediano vamos a encontrar al flexor corto de los dedos. Por detrás de este vamos a encontrar al cuadrado plantar, por encima, arriba, a los lumbricales y por atrás de estos a los interóseos dorsales y a los interóseos plantares. En el grupo lateral vamos a encontrar al oponente del quinto dedo, al flexor corto del quinto dedo y al abductor del quinto dedo. La irrigación de la parte dorsal del pie va a estar determinada por la continuación de la arteria tibial anterior, que corresponde a la arteria dorsal del pie en conjunto con las diversas ramas que ésta da. En cambio, la zona plantar, su irrigación va a estar determinada por la división de la arteria tibial posterior. Esta se va a dividir en la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral, que luego van a dar diversas ramas laterales y también va a formar el arco plantar profundo. Drenaje venoso superficial del pie, vamos a tener una red venosa dorsal. Las venas de los dedos van a formar el arco venoso dorsal, del cual se forman las venas dorsales medial y lateral. La medial va a continuarse con la vena safena interna y en cambio la lateral con la vena safena externa. También va a existir una red venosa plantar. Del pie forman una red muy densa en la planta del pie. El nervio tibial atraviesa el surco retromalleolar y se divide en un nervio plantar medial y un nervio plantar lateral. El nervio plantar medial va a dar un ramo medial y un ramo lateral. El nervio plantar lateral va a dar un ramo profundo, va a dar un ramo lateral y un ramo medial. En las regiones topográficas del pie vamos a encontrar el dorso del pie, los surcos retromalleolares que se van a encontrar en el tabillo, un surco retromalleolar medial y un surco retromalleolar lateral. Tenemos el túnel del tarso, el cual es un conducto osteofibroso que va a contener los tendones de los músculos profundos de la región posterior de la pierna y el pedículo vasculonervioso tibial posterior. La planta del pie y los arcos plantares, los cuales le permiten al pie adaptarse a superficies desiguales, deformarse para absorber los golpes o transformarse en una palanca que transmite el peso del cuerpo. Cuando hay una disminución de la porción medial de los arcos plantares, esto va a hacer que se denomine como pie plano. La bipedestación es una postura en la que se mantiene el cuerpo de forma erguida en contra de la fuerza de gravedad para que el peso sea distribuido entre los miembros inferiores y los dos pies, y la marcha, que es una forma de locomoción en la cual uno de los pies se apoya en el suelo antes de que el otro lo haya dejado. La siguiente radiografía a nivel de la pierna nos permite identificar la tibia y el peroné. En esta resonancia magnética se puede identificar el tendón calcáneo y las articulaciones talocrural y subastragalina.